Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Soy Valentina Campos, profesora de lenguaje del Colegio Miguel de Cervantes, y en esta oportunidad los voy a acompañar en la presentación de diapositivas para, ojalá, amenizar y hacer más fácil su comprensión de contenidos en este aprendizaje remoto que estamos llevando hace algunas semanas. Les recuerdo que este PowerPoint lo deben revisar después de haber realizado la guía adjunta al material de lenguaje, ya que este es una profundización de contenidos para ayudarles a complementar lo que ya habíamos visto en la guía y lo que hemos estado viendo en la unidad número 1 de lengua y literatura. Esta clase corresponde al análisis literario de tercero medio y espero que puedan disfrutar la clase, así que pinchen para seguir. Primero que nada, vamos a considerar los objetivos de aprendizaje de esta clase. En este caso es solo uno que contiene distintos elementos para completarlo. Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, considerando la contribución de los recursos literarios, narrador, personajes, tópicos literarios, características del lenguaje, figuras literarias, etc., en la construcción del sentido de la obra, que es lo que hemos estado trabajando de a poquito en esta primera unidad. Y en segundo, las relaciones intertextuales que se establecen con otras obras leídas y con otros referentes de la cultura y del arte. Luego de esta clase serás capaz de identificar los distintos elementos narrativos en una obra literaria para un futuro análisis literario. Y segundo, dar ejemplos de intertextualidad comunes en las obras literarias de tu consumo. La primera diapositiva nos enfrentamos a una activación de conocimiento. Entonces hay un meme del Capitán América que dice: entendí la referencia. ¿Conoces este meme? ¿Lo habías visto antes? ¿Lo has usado o lo has visto usado en alguna situación en específico? ¿Para qué se ocupa? Puedes responder estas preguntas, ya sea en tu cuaderno o en un Word, para que después lo adjuntes y lo envíes para retroalimentación. Al responder las preguntas anteriores, probablemente estés haciendo referencia a la intertextualidad. ¿Has escuchado de este término antes? Si es así, por favor, escribe una definición también en tu cuaderno o en un documento Word para ver cuáles son los conceptos que ustedes tienen claros o no. Ahora sí vamos de lleno. Lo que hemos estado trabajando en la unidad 1 de experiencia estética es que nosotros podamos analizar de una manera global las narraciones. A esto les quiero recordar que cuando decimos narraciones y hablamos de narraciones, no son solo de libros escritos. Cuando hablamos de narraciones estamos hablando de plataforma visual, en plataforma oral y en plataforma escrita. Entonces son películas, son cómics, manga, son libros, novelas como tal, cuentos, etc. Para que lo tengan eso siempre en cuenta. Entonces, esta diapositiva dice así: durante estas clases a la distancia, hemos revisado el género narrativo para poder comprender mejor las historias que nos cuentan las obras. Para eso, hemos considerado al narrador, a los personajes, los espacios, las acciones y la visión de mundo dentro del relato y cuál es la relación entre ellos. Todos estos elementos narrativos los hemos trabajado mediante la lectura y la comprensión del cuento Restos del Carnaval, que hemos trabajado en las guías. Ahora bien, también existen relaciones con elementos fuera del universo literario. A esto le llamamos intertextualidad. Por ejemplo, incluir referencias a una serie o película. Si puedes pensar en algún ejemplo que se te venga a la cabeza, por favor también anótalo. Ya que pensaste en un ejemplo, nosotros también te vamos a dar uno, que son las constantes referencias de la serie en Los Simpson. Los Simpson en muchos de sus episodios hacen referencias a obras muy conocidas
que la mayoría del público espectador de la serie puede reconocer con facilidad. Ahora podemos ir, ya teniendo más o menos ejemplos de acercamiento al concepto de intertextualidad, a la definición en sí, que es la relación o relaciones explícitas o implícitas que contiene una obra literaria con otras obras literarias u otros textos culturales, tales como pintura, música, cine, fotografía, grafitis, entre otros. Ahora vamos a ver los tipos de intertextualidad. Recuerden que nosotras nunca vamos a pretender que ustedes se sepan de memoria los nombres de los tipos de la intertextualidad, y sus definiciones, sino que sepan reconocerlas y cómo usarlas. A continuación, les leo las definiciones de cada tipo de intertextualidad. El primero es citar, a los que ustedes ya deberían estar acostumbrados a hacer y reconocer. Es una referencia explícita que introduce un autor en su obra de otros textos. Para esto vamos a usar las comillas y, por supuesto, siempre referirnos a quién hizo esta cita, el número de página y dónde la podemos encontrar. Luego está el plagio, que es una copia literal sin cambios de un texto, sin indicar la fuente de procedencia, con la intención de publicarlo como propio. Como he sido con algunos alumnos muy tajante en esto, el plagio está penado por la ley porque es una apropiación de un contenido sin permiso, por lo tanto es ilegal. Tercero es la alusión, que es una referencia innombrada pero reconocible en una obra literaria de otros textos literarios o culturales. ¿Por qué esto no es plagio? Porque aquí el autor de la obra que está usando la alusión no pretende hacer propio a lo que está referenciando, sino solo lo está usando en su obra literaria. No está pretendiendo hacerlo suyo. Cuarto es la parodia, que es una imitación burlesca de una obra o del estilo del autor. Si han visto Shrek, Shrek también es un poco una parodia de todos los libros de fantasía y los cuentos maravillosos que la mayoría de nosotros conoce. Sí, la Cenicienta, todas las referencias de la princesa La Torre con el dragón, el ogro, también, están todas las princesas, Blancanieves, Rapunzel, etc. Todo eso en realidad es una parodia, porque es una imitación burlesca del contenido. Y por último, quinto, es la influencia, que se refiere a la formación cultural y artística que ha adquirido el autor, que influirá en su propia creación literaria. Esto, por supuesto, no es tan explícito como los otros tipos de intertextualidad, ya que uno tendría que someter la obra a un análisis muy profundo con mucho conocimiento cultural propio para descifrar cuál fue la influencia artística y cultural que tuvo este autor al hacer la obra literaria. Puede ser que a veces sea explícito, pero en general uno tiene que meterse mucho en la obra y en la vida del autor para poder reconocer este tipo de influencia. Pero siempre está, como lo hemos visto en la guía, esto también está en la visión de mundo del autor. Hasta ahora todo bien. Si es que no es así, recuerda escribir en tu cuaderno o en el documento Word o en un mismo correo tus dudas y tus inquietudes respecto a la materia para que nosotras podamos darle una solución a los obstáculos de los contenidos. Entonces, ahora para que quede un poquito más claro de qué se trata la intertextualidad, tenemos un ejemplo. Para eso utilizamos una imagen, de nuevo recurrimos a los Simpson, en que se comparan dos obras. ¿Sí? No voy a decir a qué se refiere porque está dentro de la actividad. Entonces vamos a leer la actividad y luego vamos a explicar un poquito cómo se debería desarrollar la actividad.
Entonces, responde. 1. ¿Conoces la obra del lado derecho? Si es que no, no se preocupen, la pueden buscar en Google si gustan, pero probablemente la conozcan si es que no es por el título que le dio el autor, probablemente la han visto en algún lado. Y si no, la pueden haber visto como referencia a Los Simpsons. Segundo, ¿qué tipo de intertextualidad sería la de la imagen? A esto se refiere de que tenemos la imagen del lado derecho, ¿cierto? Que es una obra artística que hizo un autor. Y en el lado izquierdo tenemos otra imagen de Homero Simpson que es muy parecida a la imagen de la derecha. Entonces, ¿cuál sería el tipo de intertextualidad que se está dando en esta comparación? Pueden recurrir a la diapositiva anterior y si es que tienen dudas pueden poner una u otra, por ejemplo, 2 opciones y decir por qué se les ocurre que estarían entre esas dos. Siempre, chicos, recuerden poner el porqué de sus respuestas. Ya no me sirve que pongan el tipo de intertextualidad sin decir por qué, porque podrían haberle achuntado netamente y yo necesito que reflexionen un poquito y me digan por qué es que creen que es ese tipo de intertextualidad, ¿sí? Entonces la pregunta número 3 dice, ¿por qué sería importante abordar la intertextualidad en un análisis literario? Entonces, piensen en lo que han hecho con Restos del Carnaval, el cuento que hemos estado leyendo estas semanas, y qué han hecho, qué preguntas han respondido, qué inquietudes han resuelto mediante esas preguntas, qué les ha llamado la atención, y luego que tengan esa globalidad, piensen en por qué sería importante abordar la intertextualidad en un análisis literario. Siempre dándome fundamentos claros. Cuarta y última. ¿Es necesario conocer la referencia intertextual en una obra para poder vivir la experiencia estética de la misma? ¿Por qué? Para responder esta pregunta puedes usar el ejemplo de la imagen que está en la misma diapositiva. Si es que no conocías el cuadro de la derecha, para vivir la experiencia estética de la imagen de Homero, ¿era necesario conocer la referencia intertextual que hay? ¿Por qué? Y ya estamos terminando con el ticket de salida, que tiene la intención de que ustedes respondan ciertas preguntas de las actividades que ustedes hicieron para que nosotras podamos leerlas y mejorar nuestras actividades y nuestra metodología con su retroalimentación. ¿Sí? Entonces ahora voy a proceder a leer las preguntas. Número 1. ¿Qué otro ejemplo de intertextualidad puedes dar? Ojalá que no me den el de la diapositiva que usamos en esta sección, que es exactamente Los Simpson, nuevamente referenciando Stranger Things, que es una serie que ha sido muy popular en estos últimos años. Segundo, ¿te gustaron las actividades? ¿Por qué? Ojalá les pido que sean honestos en esta parte. Si es que las encuentran fomes, lo pueden decir, pero siempre, por favor, fundamentando para que nosotras podamos ver y mejorar en qué aspectos en realidad podemos mejorar las actividades para que sea más ameno para ustedes. Tercero, ¿cuál fue la actividad que más te costó y por qué te fue difícil? Cuarto, ¿cuál te fue fácil de hacer y por qué? Quinto, ¿tienes alguna sugerencia de actividades que te gustaría hacer? Por ejemplo, más dibujos, cómics, videos, podcasts, etc. Esto es para que en vez de ustedes respondan las preguntas que nosotros hacemos para ver su comprensión de los contenidos, en vez de que las escriban, ya sea a mano en Word, de que puedan hacer ustedes un dibujo y escanearlo y enviarlo, por ejemplo, o hacer un cómic, o hacer un video y lo enviamos por Instagram o por WhatsApp, o hacer un podcast, además que Spotify además tiene los datos gratis, etc. Hay un poquito más de posibilidades para hacer más o menos el aprendizaje. Entonces ya estamos terminando, les recuerdo que tienen que mandar sus avances, ojalá que manden sus avances más que las guías terminadas para que nosotras podamos ir acompañándolos. ¿Sí? Me he enfrentado muchas veces que
hay alumnos que escriben a mano y no quiero que su esfuerzo sea en vano y que tengan que escribir todo de nuevo porque encontré algunos errores que tienen que corregir. Sí, entonces ojalá que puedan mandar avances. Yo sé que no todos tienen internet todo el tiempo, pero los que puedan, bueno, se hace lo que se puede también, ¿sí? Entonces les recuerdo nuestros mail. El mío para el tercero A, B y C es djcampos@uc.cl, y para la profesora Isis, el tercero D, su mail es isislagos.prof@gmail.com. Por favor, chicos, les recuerdo que nosotras tenemos muy buena disposición para responder sus mails, sus inquietudes, sus dudas, alguna dificultad que tengan para acceder al material. Nosotras, ese es nuestro trabajo, ¿sí? Así que no tengan inquietudes en escribirnos, por favor háganlo. Y con esto me despido, espero que estén muy bien, que el aprendizaje sea un poco más ameno y que se cuiden física y emocionalmente, ¿sí? Que estén muy bien.